Nuestra invitada de hoy, la señora María O'Donnell. ¿Qué haces, María? Muy bien, ¿y vos? Vamos a un aplausito. Aplausito. Ay, te muchas damos. gracias. Claro. Aplauso mata presentación. Sí. Aplauso, medalla y beso. Venía pensando, porque estamos hablando, imagínate, desde las 6, no, a las 5 empezamos con Inocencia Fiscal. En un rato te pregunto por eso, pero ya que traigo el libro de Montoneros, que es tu nuevo hijo, acá lo tenemos, venía pensando que la Pato era Monto, ¿no? La Pato era Monto, O decía sí. ser, o era. No, bueno, ella nunca fue del todo precisa respecto de, mientras estaba en Argentina, hasta dónde llegó dentro de, digamos, el entrenamiento militar o participar de operativos. Ella es un toque más joven, digamos, que esa generación que estuvo más metida, pero lo que sí es que su hermana estuvo casada con Galimberti, murió trágicamente en un accidente en París, de un accidente de coche, y ella quedó siempre muy cercana a Galimberti, y que era el jefe de la columna norte de Montoneros, una figura muy pesada de Montoneros, además que fue como, cuando surge Montoneros, como habían nacido matando a Aramburu y Firmenich estaba prófugo y demás, el que hablaba con Perón, el que tuvo mucho protagonismo era Galimberti, que era un tipo además que le gustaban mucho las armas, que le gustaba mucho la plata y que negoció mucho con Menem después con todo el tema del indulto y todo. Y ahí Patricia sí tuvo un rol muy importante para la reinserción de Galimberti, digamos. Ok. Invierto la pregunta porque arranqué por ahí, porque tenía el libro en la mano. Después charlarnos un poquito más de qué significa este libro. ¿Cómo te sentís hoy siendo periodista en la Argentina? Digamos, ¿existe una comparación con periodos de la democracia donde te sentiste más hostigada, menos hostigada, más mirada, más observada, más limitada en lo que podés decir o más hateada? ¿Cómo evaluás el momento de hoy? A ver, hubo un momento, me parece... Alfonsín, veía hoy que había un tuit de alguien del gobierno que hablaba acerca de periodistas que habían sido presos durante el gobierno de Alfonsín. Durante el gobierno de Alfonsín había algo respecto de cuidar esa precariedad de la democracia y la idea de que había como un bien superior a, pero no era una persecución, pero había una cosa como de alguna cuestión de que era una transición muy compleja. Después con Menem fue el momento de las privatizaciones, de cierta... Menem se llevó bien, sobre todo con el Grupo Clarín, por la privatización de Canal 13 y todo. Yo laburaba en Página 12. Y en ese momento, si bien poner... Berbig, no yo, porque recién arrancaba, pero publicaban que la cuñada era vinculada con narcotraficantes de Amira Yoma, y yo iba a Nillaco a pasar el fin de semana, que es donde se iba Menem en La Rioja, y él en la conferencia de prensa podía ponerse muy severo, contestar como muy duro, pero después laburábamos todos en igualdad de condiciones, nunca nadie me echó de ningún lugar, nunca me impidieron funcionar ni nada. Ahí fue el momento de las calumnias e injurias, que se formó periodistas, que estaba Grondona y Berbisky todos juntos, como con la idea de, bueno, no se puede querellar, hacer, digamos, meterle calumnias e injurias a los periodistas. Menem, sobre todo, se enojó mucho con una nota que hablaba de Carlitos Jr., que era un hijo que él todavía no había reconocido, entonces persiguió a Perfil y demás con ese tema, que era, pues le había sacado noticias. Después se escala con el kirchnerismo, con todo el tema de ya una confrontación con el Grupo Clarín. Empieza también una idea más horizontal, en un sentido que el periodismo no está en el podio, que es todo impoluto, y la idea que también es cierto, hay intereses económicos detrás, la ley de medios, y un señalamiento a través de la TV pública de ciertos periodistas, los carteles y demás, que era incómodo. Yo laburaba con Magdalena Ruiz Guiñazú en esa época, y fue muy injusto lo que hicieron con Magdalena, también como una especie de destrucción de la reputación, sobre todo los periodistas progres o que tenían que ver con derechos humanos no kirchneristas, ¿no? Con esa... también Cristina Kirchner no dando reportajes, ¿no? Le queremos preguntar, apareció toda esa historia. Y ahora estamos en una situación desatada en términos de los lenguajes... También cada momento responde, bueno, qué sé yo, a su momento histórico también. Sí. Pero el nivel de virulencia, de ataque, de insultos, de difamación, de falta de respeto, de degradación de la conversación, bueno, es inaudito de parte de Milei, francamente. Para vos es incomparable entonces, incluso con ese momento de señalamiento en el kirchnerismo de la cara de todos los periodistas. No
¿Hay algún parentesco ahí en la forma de manejar al periodismo o pretender hacerlo con el kirchnerismo y el mileísmo? Yo creo que hay una escalada en términos de la idea de que no se discute lo que estamos conversando, pues yo en todo caso puedo decir, che, la economía es una economía muy dispar, es verdad, crece, pero crece en promedio, pero no crecen los sectores que dan empleo. Y vos podés tratar de tener una conversación crítica acerca de qué es lo que pasa. Ahora, si el otro lado te dicen estúpida, tarada, ensobrada, pautera, decís, bueno, viste que Milei siente que a él lo atacan y que entonces eso justifica cualquier cosa que él haga. Siente que no tiene una voz que tenga más peso. La idea de que un presidente, lo cual toda la jurisprudencia de defensa de la libertad de expresión está basada en la idea de que la voz del presidente es una voz más potente y que por lo tanto debe usarla con mayor prudencia, por decirlo de alguna manera. Milei cree que no. Milei cree que tiene todo el derecho del mundo a atacar a todo el mundo y que no existe tal cosa como la crítica genuina o, digamos... Él te va a decir a defenderme, no a atacar. Claro, pero yo nunca lo ataqué y a mí me insultaron. A mí y a un montón de periodistas, porque tampoco a esta altura ya es tan generalizado que... Pero además... Lo loco de ponerte un apodo, la burla, el bullying... Esa es la parte que vos ves como diferente, ¿no? Totalmente. ¿Por qué te traigo esa comparación siempre? Porque en su momento mucha gente le defendió al kirchnerismo esto de la desacralización del periodismo. Es decir, antes había una norma, un tópico que me acuerdo, yo entraba a las redacciones, era la tapa de Clarín es sagrada. Y con los años, sobre todo el gobierno de Cristina Kirchner, creo yo, nos hizo ver a la mayoría de los argentinos que lo que dice una tapa de un diario no es una verdad, es una historia parcial que puede estar construida por intereses de una patronal, negocios, etcétera, que hay un grado de verosimilitud. Milei en eso es parecido en la descripción que hace de el periodismo no es sacro. Hasta ahí hay una equidad, me parece. Lo que le cuestionan, y te hago la pregunta a vos, es el modo. Sí, a ver... Es verdad lo que vos decís, y a mí no me molestó, o sea, la idea de los 90 de que el periodismo era una especie de élite, subido a un pedestal, intocable, que, bueno, a mí no me molesta esta cosa más horizontal y que, incluso para nosotros como periodistas, que ya no sos Dios. El medio en el cual trabajás. Sos vos. Sos vos. A mí eso me resulta potente, me encanta. No me... ¿A vos te pasa eso? A favor. Me encanta. Te eligen por ser María, no le importa ni en qué radio estás, o sea, pueden escindir, decir, bueno, estás en radio con vos, pero escindo si atrás hay un dueño, un negocio, que lo hay claramente, como en todos los medios, sí, lo puedo separar. Total, ahora en Urbana, poner todas las mañanas y en bueno, Radio Urbana, Colombia, digo, pero está perdón. bien. No, pero quiero decir, totalmente, y nos da un poder a nosotros de que cuando te vas, por ahí hay algo de esa audiencia que te acompaña. Eso a mí me encanta. Y es cierto lo que decís, con el kirchnerismo vino la idea de que los medios tienen intereses, algunos, y que responden a eso, que intereses económicos. A la vez también cambió la actitud de los dueños de los medios. ¿Por qué? Porque había una idea del periodismo norteamericano basado en el Watergate, de que el dueño del medio no puede hacer interferir sus intereses comerciales y usar el medio para hacer valer sus intereses comerciales. La idea de que hay un muro entre la tradición del periodismo norteamericano, que viene el Watergate, de que las cuestiones comerciales no pueden interferir en la redacción y que entonces la dueña del Watergate, cuando dos jovencísimos periodistas encuentran algo que compromete mucho al presidente Nixon y Nixon la aprieta y le dice, mirá que te voy a sacar las licencias de radio, y ella dice, no, confío en mis periodistas. Esa idea de un dueño altruista cuyo bien... No hay más. No, el dueño hoy dice, ¿para qué voy a tener un medio si no es para defender? O sea, hoy los dueños están... Él pasó con Jeff Bezos en el Washington Post, o sea, está pasando en el corazón de esa tradición de Estados Unidos, donde es tipo, bueno, yo tengo un medio para defender mis intereses, o sea, no tengo un medio para defender los principios del periodismo y ni loco hago con mi medio algo que me perjudique económicamente. Bueno, un poco ahora, cuando vayamos a la mesa para hablar con Darío y con Lucía, un poco era mi planteo, que quedé medio solitariamente. Yo decía, cuando veíamos las conferencias de prensa medio sobradas de Adorni, gastando a todo el mundo, yo dije, ¿para qué lo cubren? Mi posición era, lo planteaba acá, como me miraban como un absurdo, yo decía, no vayan más. Y obviamente ahí me encontré con muchos colegas que me dijeron, nuestros patrones nos obligan a ir. Aunque el tipo contestara la nada misma o se encargara media hora de la conferencia para desairar a la mayoría. Mi lectura era,
no se las cubras, porque Sí. si no te va a dejar nada y no vas a conseguir un solo dato objetivo. Muchos me decían, no, quedan en evidencia yendo que no te están contestando. Pero bueno, entiendo que los medios, y esto te lo traslado a vos, y volviendo a tu rol y a lo que la cantidad de seguidores, la comunidad que creaste, que eso es maravilloso. Fíjate que yo en El Fallido te asocié con un medio que ya no estás, pero en realidad... Tengo un programa chiquitito, Bueno. una vez por semana los viernes, pero mi medio cotidiano es Urbana, Es Urbano. de 6 a 9 de la mañana. El otro día fui ahí, casi termino, me reí mucho porque terminé quemado el cerebro con Matías Martín, que no lo veías un montón, y me dijo, ¿vos sos así o te haces el personaje? Y no, soy así, no me conocía mucho. Y empezó una nota muy en armonía y casi terminamos como en la cancha, así de la concha de tu madre. Pero lindo, nos divertimos. Él, obviamente, hincha de River, menotista, yo bilardista de Estudiantes. Imagínate que era un abismo encontrar algo de Dios libre, comunión. me los cruzo todos vivo, o sea, convivo con Tenenbaum, Un hincha de Estudiantes. Total. Hugo Alconada de Estudiantes. Total, estoy rodeada. Mauro César de Estudiantes. ¿Cómo estás vos al margen? Laburando en el proyecto Montoneros y no tengo ni idea de tu vida. Me acuerdo que nos conocimos, le cuento a la gente una cosa muy random. Yo estaba en TN, era periodista de policiales y María tuvo un paso conduciendo la primera mañana. Medio flashero que me acordé con La Carnota, noche. ¿no? O a la noche, sí, pero con Carnota. Sí, Me acuerdo que era un horario televisivo que nos conocimos ahí. Nunca más, ¿no? El mundo de la tele como medio de vida o sí como invitada. A mí me pasa que yo me formé en redacciones, Claro. Página 12 primero, después La Nación, y un poco lo que me llevó a la radio fue la maternidad. Parece, o sea, yo estaba en redacciones, la Nata estaba en radio, entonces me llevó a laburar en radio, pero la radio era como un subproducto de mi laburo principal. Fui corresponsal de La Nación en Washington, todo. Y ese era un tiempo en el que los diarios cerraban tarde, era muy complicado con la maternidad. Entonces, la radio inicialmente fue para mí como un lugar donde me resultaba mucho más compatible con la maternidad. Cuando ya tuve mis 2 hijas, había vuelto a Estados Unidos y qué sé yo, me era mucho más, viste, tenía un horario acotado, empezaba, terminaba. Y empecé a escribir libros un poco para no dejar de escribir, que siempre fue mi primera vocación en el periodismo. Y ahí me empecé como un camino, como que tengo esta cosa, me enamoré de la radio perdidamente, como medio, me encanta. Pero también tenemos como una pequeña mini redacción, ¿viste? Como que la va llevando. Hoy, ¿viste? Esta cosa híbrida de un streaming. Sí, una cámara en todos los lugares, ¿no? Una camarita Sí, en todos lados. Pero tenemos el Zócalo, tenemos los audios, o sea, permanentemente estás como en una especie. Casi como haciendo mini tele. Estás haciendo una mini tele, ¿entendés? Y eso también es como un ejercicio que viene de la redacción, de poder titular, de pensar, de organizar, de hacer una editorial todos los días. Entonces, al final siento que como que ahí, realmente me enamoré mucho de la radio. Es como un medio que donde me siento feliz. Y escribir es como que también como que el tranco más largo. Es como que la radio es la rutina y la cotidianeidad. Y en paralelo voy haciendo eso que me apasiona. Que puede son los llevar libros. años una escritura a veces. 2, 3, 4 años, sí. Después me vas a contar de Montoneros. Repetiste 3 veces la palabra me enamoré. Sí. Yo soy enfermo, como te dije, de estudiante. Yo un día dije que en una opción de decisión, de toma de decisiones, estudiantes o mi esposa en un momento crítico arman la cabeza, voy a ver Estudiantes. Vos en esa decisión, radio o una persona a la que estés Sí. enamorada, si te enamoraste o no, Sí. ¿qué elegís? Bueno, a ver. ¿Morir haciendo radio o morir con la persona que amás? Qué difícil, qué disyuntiva, hay que elegir esto. Yo me imagino, acá en Estudiantes No. hay que laburar, como nos enseñó Subeldía, vayamos al frente, vamos a ganar. No, pero te voy a decir algo. Lo que digo es que, así como me enamoré de la radio, yo tuve el padre de mis hijas muchos años, que me separé hace unos años ya, pero la idea también de laburar para siempre tampoco. O sea, que si tengo que elegir algo más longevo, prefiero... El dueño de la radio sería la ecuación. Claro, no. El si operador de la radio. No, pues tampoco es que es no sé, me parece que a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos, entonces por ahí nos cuesta irnos de esos lugares. Todo el tiempo conectada, te imagino. Pero pienso también en los libros como esa posibilidad de, como Un amante.
Claro, y que el día de que ya no, pues yo me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana y todo, que en algún momento poder elegir dedicarme a los libros y no tener más adelante. Yo me tengo que levantar 5 menos cuarto. La única forma de yo arrancar 5 menos cuarto es seguir de caravana y estar con un whisky de la noche. No No tengo chance de levantarme. Sí, sos muy responsable. Lo hice. Por eso. Con Chiche Helblum durante 5 años, pero hoy no me da la cabeza. Escucha, vamos a ver el video de Pato Bullrich, nos vamos a ir para la mesa y después quiero que hablemos también, primero preguntarte si cuando llegamos a la mesa con el video de Pato Bullrich, donde habla de Se dice de mí, la canción de Tita, que ella la reversiona, qué sé yo, o la adapta para su campaña política, si pensás que se va a cortar sola para candidata a presidenta, si va a romper o no, y después en la mesa queremos hablar mucho del tema de hoy de inocencia fiscal, si tenés ganas, y de montoneros también. Dale. Así que miremos el video y ya nos vamos para la mesa con María. Para este lado, Patricia, por favor. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas más y el bulto me interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo soy así. El guiño es todo. Bueno, ¿qué pensás? Te dice la pregunta si pensás que se va a cortar sola o está solamente amagando que va a ser candidata a presidenta. Hay algo que me parece que es novedoso y por lo tanto a mí me interesa, me da curiosidad, que es la primera que se le para de manos a Karina, ¿no? Porque Santiago Caputo es la interna, pero eso se dirime a través de Javier Milei, ¿no? Son los dos que tienen llegada y poder en función de su cercanía o la confianza que en ellos deposita Javier Milei. En el caso de Patricia Bullrich se le para de manos a Karina. No hemos visto esto. Es la primera persona que le dice a Karina Milei, yo soy autónoma, ¿no? Yo me manejo sin vos, no necesito tu permiso. ¿Y pensás que eso es a partir de un momento particular? No sé, que le haya bajado al gobierno la imagen positiva, que ella haya crecido, o sea, se envalentonó y eso llevó a que, bueno, marque una diferencia. ¿Qué fue para vos el...? Bueno, hay un historial, ¿no? Patricia Bullrich, Sí. donde ella privilegia sus decisiones personales por encima de decisiones colectivas. También es cierto que ella siente que el gobierno un poco le debe, porque ella, digamos, fue decisiva claro. cuando apoya a Milei antes que Macri, lo arrastra a Macri, y pretende un cierto tipo de retribución que no es propia de la lógica de Karina Milei, que es reconocémelo. Y Karina Milei tiene vínculos donde la sumisión o la subordinación o la obediencia es determinante. Y entonces un poquito tuvo un par de gestos también Karina Milei con ella de destrato. Y entonces me parece que le está mostrando los dientes, ¿no? Sí, no directamente, ¿no? O sea, a través de Madorni o le pega para vos directamente a Karina. Bueno, lo que pasa que a mí la que pide sacar el pliego Claro. de la cuñada de Hugo Alconada es Karina Milei. Claro. Que ella es la que maneja hoy el Ministerio de Justicia desde que desembarcó ahí Maíquez. Y Patricia Bullrich, yo creo que lo más serio o el desafío más serio que le hizo al gobierno, incluso más serio que este video, que tiene toda la provocación por el laberinto y qué sé yo, fue decir en el recinto, el Senado, en tanto presidenta del bloque oficialista, del bloque libertario en el Senado, que la razón por la cual se pedía no aprobar el pliego era por el parentesco con Hugo Alconada. Igual se abstuvo, ¿no? Sí, pero nunca nadie del gobierno Lo dijo. que ese era el motivo por el cual no la querían Te designar. lo tomo, pero se abstuvo. Sí, pero dijo No en el rompe. Pero dijo en el recinto. No rompe, zarandea, pero no rompe, ¿viste? Es como te muestro. Para mí es muy inteligente lo que hace, lo estoy diciendo a favor. Está utilizando el poder de una manera súper inteligente, Patricia Bullrich. Es como, toma y daca, te muestro que puedo sola
y te boludeo, pero al mismo tiempo no te voto en contra, me abstengo, ¿viste? Sí, pero hay un daño ahí, es como cuando... Sí, te blanquea una situación, claro. Es como cuando Cavallo fue y denunció, siendo el ministro de Economía todopoderoso, a Yabrán, que era el empresario cercano a Menem, en pleno gobierno de Menem. O sea, es como ponerle el cascabel al gato. O sea, es el que lo nombra, el que nombra la palabra prohibida. O sea, a mí me parece que... Porque después, ¿qué te va a decir Maíquez? No es esa la razón por la cual no queremos a... Te lo va a defender. ¿Eh? Te lo va a defender, te va a decir que no, pero digo, al lado de todo lo que pasa, yo no sé, una pregunta te hago a vos, María. No sé si hay tanto entendimiento, pero no por incapacidad, por interés de esas, lo que yo considero que son cuestiones de Estado grandes o graves, si te bajan un candidato a juez por lo que fuere o porque es la cuñada de un periodista crítico y qué sé yo. No sé si esto traspasa hacia la afuera. No sé si más de nicho del periodista de política o de judiciales que dice, che, la cagaron a tal, porque todo el tiempo pasa. Lo que pasa es que nos interesó este caso porque es la cuñada de Hugo, por lo que implica a Hugo, pero que bajan y suben y manijean para jueces y fiscales como se les canta al orto, pasó toda la vida. Sí, pero me parece que donde le golpea al gobierno, en todo caso, si bien coincido que no es lo principal y seguramente la reelección o no de Milei se va a jugar en la reactivación o no de la economía. Como siempre. De todas maneras, creo que hay algo ahí que contrasta mucho con el discurso del gobierno, que es un poco lo que le hace daño también de lo de Adorni, la casta, nosotros somos impolutos, no nos metemos con la justicia. Sí, pero ¿cómo no te metes con la justicia? Pero tu jefa de bloque dice que no querés a Mengana por un parentesco, no me meto con la prensa, pero resulta que porque no te gusta lo que investiga, castigás a la cuñada. Para mí lo que hace es meterle mucho ruido en su propio relato, si querés. Le mete pone en cuestión el relato propio. Y te hago una pregunta que es futurología, no imposible hacerla, pero tal vez vos con más conocimiento. Siempre se la hago a Darío la pregunta a cada año, o a Juancho Agosto, que está también con nosotros. Siempre les pregunto en cuánto le afecta esta doble vara o este relato del relato anterior, en cuanto le afecta eso al votante específicamente del PRO, ¿no? Que le dio los votos necesarios a la Libertad Avanza para ganar. Y yo traigo a colación el peor ejemplo que en periodismo te dicen no lo traigo, yo lo traigo siempre porque es donde encuentro siempre una respuesta a eso, de 5 amigos con los que me junto de vez en cuando a morfar y a chupar y qué sé yo. Todos votantes históricos del PRO, luego de Milei, y cuando el otro día, hace poquito fui, le dije, ¿y vieron? Adorni, van a votar de nuevo un gobierno que tiene sospechado de corrupción, un jefe de gabinete, es poquito, son 2 mangos. 300.000. Es decir, no sé cuánto, te hago la pregunta, le afecta al votante. Yo me pongo a imaginar este escenario, votante del PRO y votante libertario contra Kicillof, contra quien fuera al momento de decidir. La votación no se va a medir por las corrupciones, me parece. No sé si la corrupción alguna vez talló para que alguien gane o pierda una elección. No, ese es justamente bueno, sí talló en el gobierno de Menem. Lo que pasa es que fue un proceso largo, eran 10 años, había un desgaste, el 1 a 1, el desempleo, y ahí, digamos, la emergencia de la alianza, dicen que soy aburrido, de la Rúa era un contraste con roban pero hacen del menemismo, hubo como un desgaste de eso. Pero más allá de eso, me parece que lo que sí, está el núcleo duro, que qué sé yo, 27, 30%. El punto es que quien está en el oficialismo necesita para asegurarse ganar en primera vuelta, que es el 40%. Si Patricia o Mauricio Macri se presentaran también, le quitan la posibilidad de ganar en primera vuelta. Y ahí está el daño, porque el riesgo real es ir a una segunda vuelta. Okay. Entonces, el punto es si logran reproducir la coalición que ganó. Con la que ganó. Si no, vas a una segunda vuelta, y una segunda vuelta es del orden de lo impredecible. Ok. Entonces, viste, o sea, pensá que Massa con la inflación, 200%. ¿Cuánto sacó? 37. Claro, 37 en el balotaje. 3 puntos. No, en la primera vuelta. En la primera vuelta. Estuvo a 3 puntos Claro. de ganar en primera vuelta. 3 puntos. Claro. O sea, donde la perdió Massa, perdió la elección en la primera vuelta. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, bueno, ahí me parece que es donde esta amenaza o esta suerte de insinuación de Patricia Bullrich, que viene de la mano del coqueteo con Macri, ¿no? Porque Macri está en la misma. ¿Eso Se es real? mataron ¿Hay hasta hace posibilidad de un retorno de esa alianza o eso no lo ves?
Bueno, viste, Macri obviamente son sus más cercanos los que están diciendo, ay, lo está pensando, pero no quiere, digamos, es una especie de como sí el que están haciendo. Uno se pregunta si lo hace para negociar, para garantizarse que no le saquen la ciudad de Buenos Aires, las motivaciones reales de Macri. De todas maneras, todo presidente que tuvo un solo término es como... lleva como el peso del fracaso, ¿no? Claro. O sea, como la idea en Estados Unidos se utiliza despectivamente el one-termer, ¿viste? El que no logra la reelección. ¿Viste? La idea de Macri del segundo tiempo. Sí, sí, Hay sí. una espina ahí de soy un presidente de 4 años. Y en Claro. primera vuelta, además. Ni siquiera fue a balotaje, ¿no? No, sí, fue a balotaje. ¿Te acordás fue que a levantó balotaje. bastante punto con... Claro, estaba recuperó. con... Ah, Pichetto. Albert- En la Claro, porque famosa tuvimos- plaza del 40%, creo que Sí, fue una cosa sí, así. Tuvimos pega. paso y después las generales. Hoy, María, tenés razón. Pasos generales, Tenés no hubo razón, balotaje. tenés razón. sigue existiendo algo así como Corea del Centro en un momento que el gobierno dice 95-5, así que no hay, están todos contra mí y mis amigos. Era un lugar más presente, me parece, cuando era Macri versus el kirchnerismo, ¿no? La idea que Corea del Centro era como no entro en esa grieta. Yo, viste, lo discutí mucho. Nosotros con Ernesto hicimos un programa que se llama, como algo que fue pensado como para burlarnos o para burlar el espacio que representábamos, tampoco nosotros dos, pero un poco más. Lo tomamos y dijimos, no, me encanta, ¿entendés? O sea, no es tibio, es incómodo, ojalá, o sea, Claro, por ahí claro. menos tibio, es más cómodo estar De un lado. cobijado de un lado o del otro. Más funcional te genera menos trastornos, ¿no? Mucho menos. Estar de un lado claramente. Es Yo como creo que es mucho peor periodismo como resultado, pero es mucho más pero más cómodo. práctico, claro. Pero ahora digo que al gobierno, yo te quería decir, yo tengo varios amigos que tienen programas a la mañana, tengo un bebé de 1 mes y te escuchamos a vos principalmente. ¿En serio? Porque Porque entre están los dos despiertos a esa hora. estamos despiertos a esa hora hace rato, te diré, y quiero ver cómo resumís mañana, ahora podemos charlar este tema de Adorni y demás, pero también te quería preguntar si pensás que a este gobierno no le entra ninguna bala, que lo charlamos mucho acá también, pero hay muchos periodistas en un arco mucho más transversal que también le dan al gobierno. Entonces por eso te preguntaba si no existe ya Corea del Centro, porque decís, un montón de periodistas, al menos de los que yo escucho de toda la vida, que le pegan al gobierno y no pasa nada. A Por un eso- sector del gobierno le pegan. Bueno, claro, a un sector del gobierno. Pero ¿sentís que ahora hay un golpe más transversal del periodismo Sí. al gobierno? Ustedes son jóvenes, pero está más parecido tanto. a los 90 con donde Berbisky y Grondona, que era el compañero de toda la vida de Neusta, estaban en contra del gobierno de Menem. O sea, y existía periodistas. Hoy está más parecido a eso, también porque los ataques de este gobierno al periodismo, digo, por ahí empezaron más focalizados. Por ahí al principio, algunos ligamos más al principio, cuando encima él estaba más. Pero ahora es tan generalizado Sí, que sí, sí. ahora cambió un poco el escenario. Pero me parece que por decisión del propio Milei, de su propia intolerancia, de su propia dificultad para convivir con un mínimo de crítica. Entonces, creo que hoy sí el escenario es un poco más cambiado. Pero ahora, no. Sí, él dijo 95-5, Sí, pudiendo decir 95%. 70-30, no sé, algo Claro, que sí. lo beneficie en ese sentido. Porque se ha llevado puestos también en la discursiva de CISA periodistas llamados oficialistas. ¿Cómo? Se ha llevado en la discursiva de CISA periodistas llamados oficialistas, ¿no? En eso que decís por qué el cambio de algunos periodistas que en un momento no eran críticos y de repente pasan a ser críticos, lo que te pregunto es si tiene que ver con eso, como decís vos, Milei, en el sentido de que arrastró incluso en su verba a periodistas que históricamente eran pro él, digamos. Eso Sí. pasó mucho en los últimos días. Sí, siempre, a ver, hay algo más. Hay algo que es un poco un patrón, pero que con Milei todo se exacerba, que es que aquellos que creen que determinados medios le tienen que ser afines. O sea, digo, por ejemplo, los Kirchner sentían eso con Página 12 y el progresismo. Entonces se enojaban más con los progres o gente que... Que los de afuera, claro. Claro. Que con Clarín. Claro, entonces después después tenía una dinámica que empeoraba mucho más. Pero por ejemplo, Milei primero estaba, porque al principio ni bola los medios como más kirchneristas, no le importaban tampoco. Estaba más ofuscado con Corea del Centro, me parece como simbólicamente para romper la idea de que pudiera haber una crítica genuina. Si toda crítica es empautada, no puede haber una crítica que tenga que ver con un ejercicio honesto de nuestra profesión.
Después empezó a pasar que empezó a enloquecer con las pantallas en las que siente que o La Nación Más o por ahí TN, a controlar quiénes invitan, por qué invitan a Mengano, por qué bueno, y ahí todo empezó a empeorar. Después a demandar que echaran a determinados periodistas de determinados medios, o sea... ¿Eso pasó? Sí, claro, sí, re. Con La Nación... ¿Pero que levantar un teléfono? Bueno, en persona. A periodistas de La Nación. Le A los dueños de La Nación. a los dueños que echaran a determinados periodistas de La Nación, sí, re. ¿El mismo presidente? Sí. ¿Y qué hizo el medio? Que no, llegó con una lista de 5 periodistas que querían que echaran. No es el primero, esto no lo justifica, pero quiero decir, también con una cierta dificultad para entender las diferencias entre el diario La Nación Diario y lo que es La Nación Más por ahí, y hasta dónde tiene márgenes en uno u otro lugar de influencia. Pero me parece que él... Después están los medios que son más satélites, que orbitan alrededor de redes sociales, determinados streamings y qué sé yo, que orbitan más alrededor de las internas del poder. Pero creo que a veces sí, o sea, por ejemplo, Mauricio Macri con La Nación Papel se enojaba más, ¿entendés? Porque es tipo como que le genera mucha frustración a aquellos medios que consumen o que sus entornos consumen, donde sienten que deberían darles un trato. ¿No sentís que antes el caso del kirchnerismo por ahí les molestaba, o no sé si el kirchnerismo, pero por ahí te molesta si difunden un dato periodístico que te embrome? Ahora, por ahí este gobierno le molesta una crítica de la economía o de cualquier cosa. ¿Sentís que se enoja por cualquier cosa en ese sentido? Bueno, hay algo del ridículo, o sea, hay situaciones que son ridículas. A mí me pasó que pero realmente era una tontería y encima no tenían razón, pero tampoco era una cosa de la edad de la baja imputabilidad, si bajarla a 14 era más baja que en Uruguay o no sé qué. Yo estaba haciendo en un reportaje a alguien preguntándole, pero es la más baja de la región, entonces, no, porque... en Uruguay, y al final el argumento que daban no era cierto. Claro, Después me llama un periodista uruguayo y me dice, nada que ver lo que están diciendo la oficina de respuesta, y era en el contexto de una pregunta de un reportaje. O sea, yo no ni siquiera estaba haciendo una afirmación. Una afirmación, es decir, estamos ya en el ridículo mismo de pero sí, hay algo, es muy arbitrario. La idea de la verdad, la precisión, es de un nivel de absurdo y arbitrariedad. También uno puede pensar que, qué sé yo, que Macri fue como el presidente de Facebook de aquel momento, este es el presidente de las redes sociales y tiene una lógica virulenta, violenta, chabacana, muy chabacana, eso es muy nuevo, al nivel de, o sea, nunca la palabra presidencial cayó tan bajo en términos de la forma en que se expresa. Recién hablábamos de inocencia fiscal y te traigo el tema, después nos metemos ya con el libro. Yo le preguntaba recién a Darío, dije, ¿no será a veces que los periodistas nos tenemos que preguntar cómo nos usan, entre otras cosas, desde los palacios de tribunales? Me terminé pensando en estas horas y todas las filtraciones que hubo de la causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni, a la larga no le fueron como guiando a él su estrategia defensista. Entonces digo... Y qué sé yo, si el juez y el fiscal no jugaron adrede para dejarle construir, porque el defensor no podía meterse en el expediente, porque está en pleno proceso de prueba. Digo, le fueron contando al propio investigado todo lo que tenían para enrostrarle y le dieron tiempo para, y te abro la pregunta, meterse en una ley que crearon como presumiendo que les podía tocar dar explicaciones de actos posibles o presuntos actos de corrupción, o fue una casualidad del destino que crearon la ley por libertarios, por idea de la libertad, de no justificar el origen de tu dinero y qué sé yo, y les vino al dedillo esta historia. ¿Sabes que yo pensé mucho en lo que estás diciendo? Por un lado es incómodo porque no le favorecía al gobierno tener todo el tiempo titulares de los diarios alimentados por esas filtraciones diciendo... Se compró un departamento, no lo declaró, tuvo un préstamo rarísimo, gente que no, digo, esa suerte de desgaste a lo largo del tiempo no necesariamente lo benefició, como una especie de máquina de picar, pero a la vez yo pensé lo mismo que vos. Decir, ¿por qué no presenta la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción? Porque quiere saber cuánto tiene que justificar, es obvio. O sea, le contaron todo. Está esperando a ver cuánta guita tiene que decir que entró.
En la medida en que, mientras tanto, va sabiendo cuántos saben que le entró, cuántos saben que gastó, Entonces, sí, eso sí, es obvio que está haciendo eso, no es muy difícil. Claro. Después, vos sabés que hoy pasaba el audio, justo en el programa de radio, la ley de inocencia fiscal la presenta, cuando era todopoderoso Hoy todavía, lo escuchamos, José Luis Espert, junio de 2025. Va al Congreso, va a la Casa de Gobierno. Basta de que el fisco te demande porque la casta que se quiere quedar con tu plata y ahora los ciudadanos de bien van a poder declarar lo que su plata bien habida y qué sé yo. Conceptualmente esta idea de Milei de que cobrar impuestos es un robo, todo eso, hay algo de eso que tiene... Eso lo creen. Lo creen. Pero hay un agravante bastante serio, pero muy serio. O sea, se supone que una democracia, para que funcione bien, funciona con transparencia, con rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque voy a decir obviedades, pero al salario se lo pagan funcionarios públicos, cobran justamente los impuestos que recaudan, es decir, es un salario que le paga la ciudadanía. Razón por la cual tiene que haber controles distintos. Al presidente no le gusta, pero a alguien que es una figura pública tiene un poquito menos de privacidad, según la jurisprudencia, porque la frontera entre su vida privada y su vida pública no es idéntica a la de un ciudadano común y hay mucha jurisprudencia sobre esto. A la vez, tienen que rendir cuenta de una manera más exigente que la que rinde alguien que no es funcionario público. Por eso presentan declaraciones juradas de bienes, por eso existe un delito, que es el único delito que invierte la carga a la prueba, que es el enriquecimiento ilícito, donde alcanza con que vos no puedas explicar el origen de la plata para que te puedan condenar, sin que la justicia tenga que determinar que esa plata es mala vida. O sea, hay una serie dentro de los sistemas de las democracias más consolidadas, más transparentes, con menos niveles de corrupción, que generan un nivel de mayor supervisión del patrimonio y los ingresos de los funcionarios públicos. Toda la democracia. Buena, más o menos. Okay. Buena. Entonces, por esa razón, cada vez que se votaron blanqueos, se decía, bueno, y por esa razón existe la figura del políticamente expuesto, el PEP. Yo tuve un hermano mío que hace mucho tiempo, era secretario, labura en adicciones y era funcionario público. Secretario, era cargo de secretario. El infierno que era tratar con los bancos. O sea, cada ingreso de plata tenía que llenar Kichisiet. Yo en un momento le decía, te pido por favor. Renunciá casi. Basta, ¿entendés? Claro. Esto es un infierno. Porque cuando llenás un formulario, son distintos. Sos políticamente expuesto. Y yo por mi hermano, ¿entendés? O sea, tenés un nivel, un nivel parental de 4º grado sanguíneo tenés que declarar igual. Claro. Para que vos, evitar que hagas figurar tu patrimonio a nombre de tus parientes y de esa manera te enriquezcas y vos no digas que es tuyo y que tus funcionarios, tus familiares cumplan esa función. Estoy diciendo todas obviedades. Pero lo que quiero decir, pero es interesante para pensarlo. Entonces, cuando vienen los blanqueos, ¿qué se dice? Bueno, los funcionarios actuales y hasta 5 años, por lo general se establece una ventana para atrás. No pueden entrar los funcionarios ni sus parientes en el blanqueo porque contradice todo esto, lo cual, que digamos, va en contra de muchísimas normativas. Lavado de dinero. Bueno, la cuestión es que lo increíble de todo esto es que la inocencia fiscal vale no solo para los parientes, para los funcionarios. Claro. Y que no lo los hicieron. exime. Y que lo hicieron, digo, Es y que una se cosa, sumaron todos aparte. Es una cosa increíble, increíble, ¿entendés? Entonces, ¿Y alguien miró en aquel momento, no me acuerdo, en perspectiva 2025, alguien detalló o alguien que observó las inconsistencias de la ley? No hablo del periodismo, hablo del rol de la política. No, es un buen punto, porque... O le viene bien a todos, porque yo siempre digo Sí. que pareciera haber como cierto desafío a mi ley, pero en un punto tengo mi tesis que, basada en la nada, digamos, solamente en mi cabeza, que al peronismo le viene bien un gobierno así. Al peronismo, bueno... Que haya logrado... Yo no me imagino el gobierno que venga, si no es el mismo Javier Milei, que se anime a dar vuelta todo esto que se impuso. Es decir, no me imagino un gobierno que vuelva a estatizar, no me imagino un gobierno que vuelva a regular. Me parece que el silencio en general, te lo traslado como pregunta, que veo en los grandes líderes del peronismo es, siga. Hay oleadas también, ¿no? Porque vos pensás que cuando Macri arranca su presidencia era Aerolíneas va a ser estatal, no vamos a tocar fútbol para todos. O sea, había ciertas herencias del kirchnerismo. Sí, de hecho gana un poco con ese discurso y después
Y ahora viene Se el peronismo contradicen, tomando la idea del superávit fiscal. O sea, como que son momentos también. Yo no sé, me parece que nada es para siempre, menos en este país. Pero sí, los radicales y el PRO acompañaron la ley de Todo. inocencia fiscal sin eximir a los funcionarios o a los parientes. Además, ya hubo lío en el gobierno de Macri. ¿Te acordás que Lilita Carrió se peleó con Macri? Se sacó el fragmento que decía que podían blanquear los familiares. Porque ella decía, porque después si había entrado Gianfranco, el hermano Mauricio Sí. Macri, o sea, no es algo que los pesque tan desprevenidos, o sea, no es algo que aparece por primera vez. Ahora, la verdad es que es increíble que simultáneamente una investigación por enriquecimiento ilícito, que como decís, esperó hasta saber cuántas, a mirarle las cartas, a que el otro hubiese bajado. Yo espero que el fiscal se haya guardado cartas. Y si ella jugó todas a través del periodismo. Bueno, por eso, o sea, Fin, te diría Adorni. si en este partido ya bajó todas sus cartas, la Fin. justicia, y encima van a la inocencia fiscal, es como un chiste. O sea, ¿para qué existe la figura del enriquecimiento ilícito si cuando investigan un funcionario se mete en el régimen de ganancias según el cual no le tiene que explicar a la FIP el origen del dinero que incorpora a su patrimonio? No es la misma que usó ahora hace poquito, estoy haciendo memoria, Daro, ayúdame. Lázaro Báez en No, una esa fue por causa- evasión. Ah, por el evasión. gobierno, bueno, Pero metió inocencia fiscal. no, el gobierno había subido el piso a partir del cual te podían perseguir por evasión, y cuando eso pasó, mucha gente había evadido menos de lo que ahora se considera un delito de evasión, y entonces zafaron muchos evasores de causas judiciales. No me quiero olvidar, María, contanos de Montoneros. Es importante hermosa que... la edición, porque Sí. además tiene fotos, documentos. Hermoso. Es muy lindo. Sí, contanos de este libro. ¿Hace cuánto vio las librerías? Nada, ¿no? 2 meses. Nada. Nada. Pero estoy muy contenta porque, bueno, vos sabés que yo trabajé en otros libros sobre episodios puntuales vinculados a Montoneros, su nacimiento con el crimen de Aramburu, un secuestro que fue el más grande de la historia en términos del rescate de los hermanos Born. Y en un momento, sobre todo con todo el debate actual, yo tengo hijas de 20 y pico de años, empecé a pensar que era un ruido, que ya no sabíamos ni de qué estábamos hablando. O sea, que sobre todo las nuevas generaciones, pero no solamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos Montoneros? Y entonces dije, yo quiero contar como si fuese una historia con algún ánimo, si querés, de divulgación también. Y me parecía que para reponer esa época, que fue una época de mucha intensidad, de muchas cosas pasando, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y de mucha gráfica, porque era una época no tan audiovisual, y era una época que los montoneros tuvieron muchos diarios, algunos de los grandes periodistas, incluso Westergel, historietistas de la época, eran parte de Montoneros. Rodolfo Walsh, Paco Urondo el poeta, Berbisky, Bonazo, entonces tuvieron muchos medios de comunicación. Entonces me parecía... Estaba prohibido mencionar a Perón, entonces había pintadas en la calle y había mucho medio clandestino también de armar como manuales y comunicaciones internas que eran papeles escritos. Y entonces pensé que para contar esa historia, si le daba como una potencia visual, y trabajé con el diseñador de arte Rapa, que es un argentino que vive hace muchos años en Barcelona, pero que laburó muchas redacciones, y armamos como un equipo que fue como una pequeña redacción. Fue muy lindo, un historiador, Hernán Confino, que me sirvió como de asesor para no meter la pata, y me asesoró mucho en lecturas y demás. Después recorrimos muchos archivos con una antropóloga que se llama Sofía Guagnini, un fotógrafo que registraba todo, una editora de texto, Gaby Esquivada, como que armamos Un una equipo. mini redacción, y fue nada, y la verdad es que me parece que ¿Te funcionó? bueno, hay muchos docentes y gente joven. Un poco el objetivo que pensé de llegar a ese público, me parece que un poco ese público también se interesó por el libro, y eso me tiene muy contenta. Muchos pidiendo en el chat que lo sorteemos. Yo traje uno, ¿sí? ¿Puede ser? Yo Sí. traje uno que podemos... ¿Cómo hacemos? Lo podemos A ver, ¿cómo? sortear entre los que estamos acá. También. Claro, Porque yo ya también lo quiero. Paren, ordenemos. ¿Cómo hacemos? Ordene. Es Ordenemos. espectacular. Si no, me acabo de vertir lo que pide mucha gente del chat. ¿Cómo hacemos para sortearlo? A ver, Pau.
Podemos hacer como hicimos ya en un momento. El primero que mande al WhatsApp, lo quiero, ya lo dejamos en la puerta. Empieza a con explotar el nombre y WhatsApp. apellido. El primero que entra. Que repita Lu el WhatsApp. Repetí el número. Podría ser un audio 11 71 13 54 51. Mande un audio, así Audio. los escuchamos. De Lo acá dejo hasta las 7. dedicado. Audio de acá hasta las Claro. 7 que dejan el número, le pipiamos el número de que DNI, que dicen dónde son y dejan el número de DNI. Algo para ser verificable que vengan a buscarlo. Pero nosotros tenemos el nombre y apellido que el resto de la gente no sabe cuál Ok, es el nombre. de acá a las 7. Claro, De acá a las 7. Mandan un mensaje, Dale. un audio. El primero ya debe haber llegado, se lleva esto, nos comunicamos con ese mensaje, con esa persona y lo pasan a retirar por acá por Ya Blender. llegaron 80 audios. Y bueno. ¿Ya entraron? Y sí. Escorpión, ¿entró algo? Hacemos la gran adorno y filtro. nos acogemos a la Lo quiero. Está bien, es un audio. ¿Qué? Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Sí. Pasalo en slow motion. Casi modo Bilardo la tiro. Para mí gana por bilardista. Es medio el que yo lo lo quiero morir. No, y además en el chat, ya desde que te sentaste y antes, mucha gente, saludándote, diciendo que te escuchan todas las mañanas, diciéndote cosas lindas. Así Lindo. Y malas. Y No, mala. no, A mí me la dijeron- mayoría todas lindas. A mí me dijeron, qué pesado sos. Porque A cuando hablo de todos nos estudiantes se me vuelve... Todos te esperamos con los brazos abiertos en el cumpleaños de Hernán Confino, que es el historiador con el que laburé y no viniste. Muy específico. Está pasando factura. Sí. Bueno, ahí, Bueno. bueno. Es un. Yo creo que no me invitó, ¿eh? ¡Oh! Escándalo. Che, sí, No, vos, Daro, no, perdón. estudiando épocas de cuadros tan comprometidos con la política o nada, ¿qué ves en esta época que falta con relación con la política? No de nostalgia con esa época, sino de qué pasa con las dirigencias en esta época que no completa nombres tan fuertes como en otra época. Rutilantes. Rutilantes. Referentes. A mí lo que me voy a decir algo un poco tontón, en el sentido que esta idea de que andan todos a los gritos, ¿viste? Es como, siento que es muy... No me gusta, viste, esa visión de que todo tiempo pasado fue mejor y lo que está viendo, pero el nivel de debate en el Congreso, Muy o sea, bajo. el nivel de... Está degradado. Poca ¿no? información, o sea, gente que no estudia los temas y que son temas serios. Es un momento que la economía de este país se está transformando, la estructura de este país se está transformando, la aceleración de los cambios con la inteligencia artificial. O sea, es un mundo muy desafiante que, no sé, me despierta muchas preguntas. Entonces, por ejemplo, ahora el Congreso va a discutir la posible creación de sociedades De inteligencia artificial. sin humanos, Claro. ¿entendés? Sin responsabilidad de ningún humano. Lo cual convertiría a la Argentina en un caso de estudio de vanguardia. Sí, O sí. no sé si vanguardia. Como pionero por ahí. de- Sí, como... Sí. Vanguardia no se sabe para qué lado, digamos. Claro, Para algún buena o lado mala. vamos. Y decís, bueno, ¿qué discusión va a llevar eso? O sea, ¿alguien se va a preparar? No. No, ya te No. lo puedo adelantar. Y puede ser exitoso un dirigente que no participe en los medios, ya sea de tener un montón de entrevistas o de hacer locuras que levantemos nosotros, por ejemplo. Bueno, viste que si uno hubiese pensado si Milei iba a ser presidente hasta un año antes, incluso 6 meses antes, te iba a decir, no, estás loco, ¿cómo va a Claro, ser? sí, ¿No? sí. Entonces, yo lo que creo también es que el efecto del triunfo de Milei genera la idea de que cualquiera puede ser. ¿no? Hay que ser como él. Hay una idea de que antes decía, no, es imposible, ¿entendés? Y también me parece que para los medios fue una lección en el sentido de que algo que estaba... Si bien obviamente tuvo mucho espacio, América, ¿no? Intratables y Sí. qué sé yo, no tenía el tratamiento un candidato serio de parte de los medios tradicionales hasta muy el final, ¿no? Hasta que llegó al balotaje de pronto. Cuando se dieron cuenta que ganaba, Bueno, le primero- cambiaron la mirada. No, y bueno, llegó a ser diputado, o sea, llegó al Congreso, entonces tuvo ahí como ese... Pero hubo un proceso. fenómeno ahí que Sí. pasó muy poco detectado, la profundidad. Me parece que tuvo mucho que ver con la pandemia también. Ni hablar. Y hay algo ahí que. Y las redes sociales, hay algo que. De la forma de comunicación que se nos escapó a un montón en su real dimensión, ¿no? Sin dudas. Y está a la vista y sobre todo con esta idea de que
en la última elección volvió a revalidarlo eso, ¿no? La elección de la gente respecto de este mismo modelo, de esta misma gestión, incluso con los exabruptos, la forma de hablar, Total. la forma de comunicar. Hasta ahora no parece ser un punto en contra al momento de decidir para la población. María, ¿la pasaste bien? Súper. La idea era que la pases muy mal, pero no No, nos salió. pero es que la última vez que estuve en este mismo estudio ¿Con quién corrí en estuviste? una cinta. Ah, porque ¿Con vino Rebord? hay Sí. algo ahí, sí. ¿Con Rebord? Sí, sí, Sí. sí, sí. Estuvimos Es verdad, sin corriste con correr, ¿no? Rufo. Claro, no, como- acá imagínate. hacemos tropelías, pero hoy estábamos en modo serios. No. No teníamos Siempre nuestros estamos artistas, serios. no teníamos a Tortu que toca el piano, Como a Tomás nosotros. Quintín que hace humor. Estábamos como en la bandurria más. Bueno, yo también hago payasadas, pero tenemos hoy lo estaba nuestro. controlado. Hoy está. Tenemos lo nuestro. Y me pareció que era un día que ameritaba centrarnos en el tema de inocencia fiscal. Gracias por venir. Montoneros ya Sí. a la venta en las librerías, ahí lo pueden volver a ver. Alguien que llamó primero acá se lo ganó. Y bueno, felices de que haya venido, un placer.